Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? En el día de hoy tenemos este hermoso tema que seguimos compartiendo, pues, día tras día, el cual, pues, nos ayuda a crecer de manera espiritualmente. Así que mi nombre es Abelardo Dino, para los que no me conocen, y hoy tenemos este hermoso tema. Les invito a que nos preparemos para la lluvia tardía. Hay algo interesante que me gustaría primero hacer antes de comenzar, y es tener un momento también de oración. Así que ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a encomendarnos al Señor. Oremos. Amante Padre Celestial que moras en el cielo, gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Bendecido sea tu nombre, Señor. Y en este día te pedimos que también tu Santo Espíritu pueda formar parte de nuestras vidas y ayudar nuestros corazones para entender este hermoso tema. Te pedimos, Señor, que así como Enoch, también puedo caminar contigo, que así todo lo que escuchemos y leamos todas estas citas, pues también podamos ir de la mano contigo. Te lo pedimos en el dulce nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de esta plataforma. Pues en el día de hoy tenemos, como ya ven, pues Enoc, ¿verdad? Y Juan el Bautista. Este tema está basado exclusivamente tanto en la vida de Enoc como él pues vivía y caminaba con Dios. Pero más que esto, se trata de llegar a nuestras vidas, de que este mensaje llegue, esa vida que no vivió, también pueda llegar a nuestras vidas y nosotros vivirla, así como no pudo caminar con el Señor. Notemos algo interesante. Dice, por ejemplo, la sierva del Señor, Elena de White, en el libro Educación, en la página 254, dice, conociendo a Dios, se está apoderando del mundo, un afán nunca visto. Dice la sierva del Señor que se está apoderando del mundo un afán nunca visto. Y lo interesante es más lo que ella dice más adelante. Notemos lo que cita la sierva del Señor. Dice, en las diversiones, en la acumulación de dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia. Dice la sierva del Señor aquí, vemos aquí que dice, hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo y dice claramente la mente y el alma. Dice que en medio de esta precipitación enloquecedora, habla Dios. En todo esto que estamos viendo, vemos como muchos pues acumulan riqueza, grandes magnates de este mundo. Vemos como también dentro del mismo pueblo que dice ser del Señor, que espera al Señor, también hay muchos acumuladores. Pero el afán por el dinero se ve día a día. Cada vez que llegan días feriados, cada vez que llegan el fin de año, pues vemos como ese auge se mueve en este mundo. Y la lucha por querer más, por ser más grande, por lograr la fama, por lograr todos estos placeres que el mundo presenta, aún en medio de todas estas cosas, habla Dios. ¿Y qué es lo que Dios habla? ¿Qué será lo que el Señor pues nos habla? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es este mensaje, mi querido, que es vital, que Dios desea comunicar al hombre aún en estos tiempos? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y me gustaría resaltar algo que dice la palabra del Señor también. Pues en el libro de Jeremías, notemos el libro de Jeremías en el capítulo 9 y el verso 23 y 24. Jeremías capítulo 9, el verso 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Dice algo interesante. Notemos esta palabra que está en rojo. Dice, en entenderme, dice Dios. ¿Y qué más? Y conocerme. Esta es la realidad. El ser humano hoy quiere crecer en todas las cosas, menos en el entendimiento y el conocimiento de Dios. Y este es el mensaje que Dios manda también para estos tiempos, donde vemos que el hombre lo que se afana es por las cosas materiales, las cosas que perecen. Y esto no está lejos también del pueblo de Dios. También dentro del pueblo de Dios existen estas cosas. Por lo tanto, el afán por estas riquezas, el afán por querer tener la gloria de los hombres, nos lleva a alejarnos del Señor. Hay algo que podemos también notar, como dice en el libro de San Juan, capítulo 17 y el verso 3. Hablando, dice aquí, Jesús nos habla diciendo, esa empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Es decir, la vida eterna la tenemos en el conocimiento, pero en el conocimiento de Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan a Dios, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué tanto estamos nosotros conociendo al Señor día tras día? ¿Qué tanto estamos creciendo en estos tiempos finales cuando vemos que el hombre se angustia por querer tener aún lo que no puede? A la verdad que la necesidad que tiene el ser humano es conocer a Dios. Porque si conoce a Dios, entonces encontrará la vida eterna. Porque si conoce a Dios, aún en estos tiempos tan difíciles, entonces tendrá esa relación tan estrecha, así como la tuvo Enoc y como la tuvo Isaías y muchísimos profetas más. Además, por ejemplo, hay algo interesante que podemos encontrar en este libro, Ministerio de Curación, en la página 363. Dice la sierva del Señor, el conocimiento de Dios y de Jesucristo es la llave que abre el pórtico, los pórticos de las ciudades celestiales. Es decir, si queremos entrar en el reino de los cielos, necesitamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y muchos dirían, ya yo conozco todo lo que necesito de Jesucristo. Y muchos dirían, quizás pastores, líderes, o quizás algunos que creen ser sabios. Pero el conocer a Jesucristo no se trata en que yo leí lo que dice la palabra de Dios. Se trata que yo viva lo que dice la palabra de Dios. Y si vivimos, entonces por Cristo vivimos. Mas si apenas vemos la palabra y no la entendemos o no la practicamos, no estamos mostrando que el Señor está creciendo en nuestras vidas o que estamos creciendo en el conocimiento espiritual, en el conocimiento que nos lleva a una obra, a una acción. Hay una necesidad en estos tiempos de cada ser humano y de cada persona que cree en Jesucristo. Y esa necesidad se basa exclusivamente en el conocimiento, pero un conocimiento que lo lleve a una acción, a obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Por lo tanto, cabe resaltar lo que dice el deseado de toda la gente, especialmente en esta página 621. Deseado de toda la gente. Dice que cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia, porque eso es lo que trae el Señor a nuestras vidas, es que seamos obedientes. Vez tras vez en estos temas hemos hablado
de que necesitamos obligatoriamente tener una obediencia ciega al Señor. Y cuando hablo de esa obediencia ciega, estoy hablando una obediencia que no preguntemos, que no cuestionemos, una obediencia que muestre que tenemos confianza en el Dios viviente. Es interesante, por ejemplo, como dice Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 98. Dice que el conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Es el conocimiento. Pero si solamente pues leemos y no entendemos o no queremos pues practicar, a la verdad no estamos conociendo. El conocimiento no se basa en simplemente letras. Muchos anteriormente estuvieron atados solamente bajo la letra, pero bajo la práctica estaban lejos. Por esta razón, hermano, en estos tiempos tan difíciles es cuando más necesitamos ser transformados a la imagen de Dios. Y esta imagen tiene que ser impresa en nuestra vida, empezando por el conocimiento, pero un conocimiento, hermano, un conocimiento que nos una con el Señor. Cuando conocemos a alguien y queremos tratarnos bien con esa persona, de una vez pensamos, fulano no le gusta, a José no le gusta que yo lo mire así. A José quizás no le gusta. Y así vemos, vamos conociéndolo de tanto tratarnos con esta persona que ya no preguntamos si le gusta aquello o si le gusta lo otro, sino que ya sabemos. Entonces, al conocerlo, nosotros nos vamos pareciendo a esa persona. Pero si conocemos a Cristo, hermano, esa relación estrecha del Señor, esa relación estrecha de Cristo con nosotros, nos volverá cada vez más parecido a Él. Porque de tal manera andaremos para donde Él va, para donde Él nos dice. Nos comunicaremos como Él nos enseña. Hablaremos lo que Él nos indica, lo que es de agrado a Él. El término conocer, pues, es un término más profundo de lo que muchas veces nosotros presentamos a la persona. Muchas veces decimos, sí, yo conozco a una persona, pero quizás conoces en qué momento no le gusta algunas cosas. Quizás conoces que no le gusta comer algo, ¿verdad? O un vegetal, pero se trata de conocerlo tan íntimamente que ya tú sabes qué haría esa persona en tal momento. Por lo tanto, cuando estamos en peligro, hermanos, debemos de presentar al mundo que conocemos a Cristo. Miren lo que nos dice la sierva del Señor acá. Testimonio para la Iglesia, tomo 8, en la página 329. Dice, el conocimiento de Dios que transforma el carácter es nuestra mayor necesidad. Si cumplimos su propósito, tendremos en nuestra vida una revelación de Dios que corresponderá a qué? A las enseñanzas de su palabra. Por esto le decía, hermano, el conocer a Dios, el conocer a Cristo, porque si esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Conocerlo a Él nos lleva a nosotros a entender lo que le gusta y lo que no le gusta. Conocerlo a Él es saber qué Él haría en tal situación. Por lo tanto, si conocemos a Dios, sabremos en qué momento debemos de decir stop. No puedo seguir más para allá, porque al Señor no le agrada. Es un conocimiento que nos lleva a la verdad, a vivir la verdad.
Notemos, por ejemplo, lo que dice también en el mismo testimonio para la iglesia, en el tomo 8, especialmente la página 329. Notemos lo siguiente acá arriba. Dice, la experiencia de Enoc y de Juan el Bautista representa lo que debería ser nuestra experiencia. Esa es la experiencia que debemos de tener. Más de lo que lo hacemos, necesitamos estudiar la vida de estos hombres, hermanos. Necesitamos estudiarla. Dice que aquel que fue trasladado al cielo sin ver la muerte y aquel que antes del primer advenimiento de Cristo fue llamado a preparar el camino del Señor. Qué interesante esto. Y enderezar las veredas. A la verdad es que nosotros, ya que sabemos que estos hombres conocieron a Dios de tal manera que anduvieron con él, nosotros necesitamos estudiar la vida de estos hombres para que por medio a ese conocimiento nos ayude a nosotros a crecer de manera espiritual. Y así como ellos sintieron esa necesidad y vivieron para obedecer al Señor, nosotros podamos tomar estos ejemplos y crecer de manera espiritual. Por lo tanto, hablando acerca de la vida de Enoc, me gustaría pues resaltar primero lo que nos enseña el libro de Génesis en el capítulo 5 y el verso 24. Notemos Génesis 5:24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando hablamos de caminar, la palabra del Señor enseña que cómo pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo. Esto nos indica a nosotros algo interesante, y es que Enoc estuvo de acuerdo con el Eterno. Esto nos indica algo todavía más interesante, porque si no pudo caminar con él, es porque tenía una relación muy estrecha, una relación muy íntima con el Señor. Y dos personas que no estén de acuerdo, uno que le guste el pan y otro que le guste los helados, pues fácilmente nunca compaginarán. Por lo tanto, hermanos, ya que estamos viendo que la vida de Enoc se trataba de tener una relación muy íntima, miren lo que nos dice el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11, el verso 5, y esto es muy interesante. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado. Y antes que fuese trasladado, noten esa palabra, antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué significa entonces? Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué significa esto? Significa, mis queridos, que Enoc dio un testimonio de haber agradado al Señor. Y cuando hablamos de agradar al Señor, ¿a qué nos referimos? A que tu voluntad, a que mi voluntad sea la de Él. La nuestra tiene que tener un enlace con la divino. Si hacemos la voluntad del Señor, si obramos de acuerdo a lo que el Señor nos manda, hermanos, vamos a notar que vamos a dar el testimonio de Dios. Vamos a dar el testimonio de haber agradado al Señor. El Señor nos invita a dar el mejor testimonio. ¿Y qué testimonio sería este, hermanos? Sería un testimonio donde cada vez que salgo a la calle mira a la gente quizás con hipocresía, con que viva con ira o enojo. ¿Qué testimonio es este que damos nosotros en estos tiempos finales?
cuando el Señor nos invita a ser santo como Él es santo. ¿Qué testimonio damos nosotros en estos tiempos tan difíciles? ¿Qué testimonio damos frente a la feligresía? ¿Qué testimonio damos a aquel hermanito que está necesitado? ¿O a aquella persona que está en un banco porque no ha comido? ¿O a aquella persona que sabemos por su físico que necesita? ¿Qué testimonios estamos dando en estos tiempos? El Señor nos invita, así como Enoc dice que claramente por la fe, Enoc. Enoc creyó a Dios, Enoc vivió con Dios, Enoc caminó con Dios, Enoc a donde iba era porque Dios estaba allí. Cuando Dios le decía al pueblo, el pueblo de Israel en pleno desierto, por ejemplo, que se levantase, Dios no necesitaba hablarle directamente, simplemente la nube se movía y donde iba esa nube, mis hermanos, ahí iba el pueblo. Pero en estos tiempos lo que vemos es prácticamente todo lo contrario en muchas cosas. Vemos que para dónde van las personas quieren que Dios se mueva para allá. Y muchas veces, como seres humanos, cometemos este error y necesitamos entender y comprender que es donde Dios quiere, es donde la voluntad del Señor nos envía. Estamos prestos nosotros para obrar de tal manera que cuando se levante esa nube, nosotros nos levantemos y nos movamos. Estamos nosotros teniendo esa fe y para poder dar ese testimonio, como lo dieron aquellos sacerdotes cuando Dios le dijo, dile al sacerdocio que marchen y delante tenían todo ese mar. Marchen, tomen el arca y marchen. Hermanos, debemos meditar nosotros en estos tiempos en qué testimonio estamos dando. Si estamos marchando para donde nosotros queremos o si estamos marchando como quien sigue al invisible. Nuestra vida espiritual da testimonio de esto. Miremos dentro de nuestras vidas y veamos qué tanto estamos marchando para donde el Señor nos indica. Testimonio para la iglesia. Notemos este testimonio para la iglesia en el tomo 8, página 329 nuevamente. Dice que el infinito y insondable amor de Dios manifestado mediante Cristo llegó a constituir el tema de sus meditaciones día y noche. Con todo el fervor de su alma, trató de revelar ese amor al pueblo en medio del cual vivió. Mis queridos, notando esta expresión del Espíritu Profecía, podemos ver que el Señor mostró su amor. Dios mostró su amor mediante Cristo, mediante la manifestación de Cristo, mediante toda la meditación del conocimiento divino, el cual tú y yo debemos de emplear. Pero muchas veces nos pasamos meditando en los problemas, nos pasamos meditando quizás en que necesito lo que voy a comer para mañana. Muchas veces nos pasamos meditando en todas estas cosas que el vecino, que los hijos, y todo es problema y problema y problema. Al final del día no tenemos otra cosa más que problemas. Y la vida espiritual pues va cayendo. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice cuando dice claramente que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es puro, todo lo buen sentir, en estas cosas pensad, dice el Señor por medio al apóstol. ¿En qué pasamos el tiempo? Mientras más pensamos cosas negativas, mientras más pensamos en cosas que no nos ayudan espiritualmente.
más perdemos el tiempo y la puerta de la gracia se está cerrando. El tiempo que Dios ha destinado para que el pueblo suyo cambie, para que el pueblo suyo presente un carácter de un Cristo vivo al mundo. Ese tiempo se está acabando. Necesitamos, hermano, meditar en Cristo. Así como dice el salmista, en tu ley medito día y noche. ¿En qué meditamos nosotros? Revisemos nuestra vida y al final del día saquemos cuenta como los que tienen que rendirle cuenta a su patrón. Y meditemos en qué hemos meditado en estos días, en qué hemos llevado y espaciado todas nuestras mentes. Y notaremos qué tan lejos nos encontramos de una santificación. Cabe mencionar, por ejemplo, lo que dice la sierva del Señor. Dice la sierva del Señor acá. El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente, convirtiéndose en un ermitaño, hermano, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. El andar con Dios no es que yo me encierre en medio de los árboles. El andar con Dios no es que yo me encierre en cuatro paredes. Es que en todo lo que yo emprenda, hermanos, que todo lo que yo emprenda, hermanos, allí yo cumpla la obra de Dios, que allí yo cumpla la voluntad del Señor. Y debería de ser una obra día tras día. A esto es que somos llamados, a crecer. Un árbol tan pequeño, a pesar de ser pequeño, va a ir creciendo. Y esto me acuerda algo que me dio una tremenda enseñanza. Una vez había sembrado unos tomates, había hecho una pequeña huerta de tomates. Y mientras había hecho la huertita de tomate, vi como no tenía mucha agua, así que traté de regarla todos los días. Mientras iba creciendo, creciendo, iba todo muy bien. Pero llegó un momento donde le había caído un tipo de virus en la planta de tomate. Y veo que la planta como que no echa tanto para adelante, sus hojas comenzaron a cambiar de tono, estaban pálidas. Pensé que ya no servía, que ya no valía la pena. Pero noté algo, que a pesar de ese momento de prueba que estaban pasando estas plantas, noté que llegó el tiempo donde tenía que dar fruto. Y eché una florecita y otra por acá y otra por allá. Y a pesar de que la planta, escuchen bien, porque esto es tremendo ejemplo, a pesar de que la planta no se veía bien, echó tomates, mi querido, echó tomate, dio fruto. Y así es nuestra vida espiritual, hermanos, cuando nos comenzamos a analizar, quizás en un momento estamos muy bien, estamos contentos, no tenemos pruebas, pero cuando viene la primera prueba, hermanos, muchas veces temblamos y flaqueamos. Pero no por esto debemos de dejar de crecer. No por esto debemos de dejar de echar hojas como aquella plantita que le estaba contando. Aquella plantita me dio sus tomates. Gracias a Dios pude cosechar, no quizás aquella gran cosecha que esperaba, pero pude conseguir lo que quería. Y para mí fue un buen ejemplo que aún en medio de las dificultades de esta vida, mis hermanos, aún en ellas, nosotros debemos seguir creciendo, aprovechar la prueba para el crecimiento y aprovechar la prueba para cumplir nuestro deber diario, pero con el Señor.
Hermanos, nuestra necesidad de ir creciendo es hoy. Testimonio para la Iglesia en el tomo 8, página 330. Notemos lo que dice la sierva del Señor. Dice, que obró en, el poder de Dios que obró en su siervo fue percibido por aquellos que oyeron. Y lo interesante es lo que dice acá, que está en rojo. Notemos, el corazón de Lot reposaba sobre los tesoros eternos. Allí él reposaba. Y dice que aunque todavía vivía en la tierra, por fe, escuchen bien, porque esto es lo interesante, por fe, dice, moraba, ¿dónde? En las mansiones de luz. Hermanos, muchas veces cuando llega a nosotros estos momentos que son difíciles, muchas veces donde nuestro carácter está siendo probado, quizás flaqueamos, pero es allí donde nosotros tenemos que mirar los tesoros del cielo. Es en medio de allí donde tú y yo, mi querido, debemos de esforzar y mirar al invisible. Es allí donde debemos mostrar que hay un Cristo vivo, hermanos. Nuestra mayor necesidad en estos tiempos no es que pongamos nuestras vistas a lo que vemos a nuestro alrededor, sino hacer como Enoc. Anduvo, caminó, pero como si estuviese en las mansiones celestiales, como si estuviese allá. Me acuerdo, cuando medito en esto, me acuerdo de un amigo que tenía desde mi infancia. Él me decía que quería irse para Estados Unidos, quería irse para Nueva York. Y allá tenía varios amigos que hablaban con él por teléfono. Y me acuerdo que el amigo que tenía acá, yo no conocía a los que estaban fuera. Muchos de ellos no lo conocía. Pero el amigo que tenía acá, él decía que quería irse para allá. Y me dijo hasta qué pensaba trabajar cuando estaba allá. Y me decía él, cuando yo llegue allá voy a ser peluquero. Voy a ser peluquero, me decía él. Y me acuerdo que desde que tuvo cierta edad, pues comenzó a dar cortes de pelo, aún sin saber, comenzó a practicar, 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 hasta que llegó un momento que ya acá en la República ya estaba trabajando como peluquero. Y cuando llegó el momento de llegar a estar allá, en aquella ciudad, en los Estados Unidos, mis queridos, él es peluquero. Lo que puedo notar, hermanos, de esta experiencia es que nosotros debemos de ser así. Si queremos estar en el cielo, necesitamos comenzar aquí a caminar un paso a la vez, pero caminando como los que están en el cielo. Si queremos experimentar una vida más plena, más santa, entonces necesitamos andar como santos en esta tierra. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos dé esa fuerza, porque necesitamos andar no como seres humanos mortales, sino como los que creen en el inmortal. Hermanos, necesitamos afianzarnos en este tiempo de las promesas, aún en medio de nuestras debilidades personales, aún en medio de las pocas fuerzas que tenemos muchas veces para avanzar en nuestro carácter. Es aquí en este tiempo que tú y yo necesitamos creer y afianzarnos, amarrarnos de la promesa del Señor. El crecimiento viene cuando tú y yo nos esforzamos para poner nuestra voluntad bajo la voluntad del Señor. Este es el tiempo, mi querido. Y el Señor te bendiga, pero para que el Señor nos bendiga, nosotros necesitamos obligatoriamente entregar nuestras vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores, sin reserva, así como lo hizo Enoch. Es interesante aún más lo que dice la sierva del Señor. Notemos lo que dice la sierva del Señor acá. Dice, su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios.
Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios les había honrado con las revelaciones especiales. Sin embargo, el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divina, fue uno de los hombres más humildes. Noten eso, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más, oigan bien, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Y esto es sumamente interesante, porque mientras más nos conectamos con el Señor, más vemos nuestras deficiencias de carácter, más debemos de exaltar al Creador, hermano. Nuestro corazón debe estar en armonía con el cielo. Nuestro corazón debe estar en armonía con la voluntad del Padre. Hermanos, pero muchas veces no lo hacemos así. Y este es el tiempo, hermano, de que veamos esa gran necesidad de exaltar a Dios, pero con nuestras acciones. Este es el tiempo que veamos esta necesidad, que exaltemos al Señor, pero haciendo su voluntad. Por lo tanto, mis queridos, la palabra viva es cuando nosotros practicamos la voluntad de Dios. La palabra está viva en nosotros, es en esos momentos. Miren cómo resalta la sierva del Señor lo siguiente. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad, a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Y esto es lo hermoso, mis queridos. Esto es la maravilla del Señor. Es si vivimos aquí la vida que debemos vivir allá. Esa debe de ser la armonía y la conexión con lo divino. Vivir acá la vida que el Señor nos exige que vivamos para estar allá. A la verdad es que si vamos a un país y no nos preparamos acá antes, con antelación, si vamos quizás al Polo Norte y vamos de turista y nos vamos con una pequeña camiseta y quizás en el caso de los hombres, unos pantalones cortos, hermano, sería triste, pero no estaríamos preparados para estar en el cielo. Y muchas veces pensamos que vamos a entrar al cielo quizás con esos pantalones cortos. Es un ejemplo, pero es una realidad, hermano. Saquemos de nuestra mente esta pereza que nos invade, hermano. Esta pereza que crece muchas veces como la levadura en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Saquemos de nosotros esta pereza que no nos ayuda a continuar como el que mira al invisible. Saquemos, hermanos, pero dejemos que Cristo viva en nuestras vidas. Dejemos que Cristo sea nuestra atmósfera, que lo que nos rodee sea una atmósfera divina. Que seamos vestidos con esa atmósfera que Adán y Eva no quisieron y rechazaron en el momento del pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nos revistamos de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nos revistamos, pero del poder de Dios. Que Dios nos ayude, porque tenemos una gran necesidad en estos tiempos. Cabe mencionar, por ejemplo, lo que dice la sierva del Señor en el libro que vemos en la pantalla. Dice la sierva del Señor, manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina.
Tenía él el rostro radiante de una santa y semejante, dice, de santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos, como dice la sierva del Señor, los impíos, con reverencia, ese sello del cielo en su semblante. Esto es lo que la gente ve, hermanos. La gente va a ver si tú y yo estamos conectados con Dios en la forma que vivimos. La gente va a ver la imagen de Cristo si tú y yo caminamos con Dios. Si tú y yo conocemos, crecemos en el conocimiento de su voluntad. Porque de esto se trata, es que crezcamos en las acciones, en los pensamientos, pero en el conocimiento de su voluntad. ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Qué tanto estamos reflejando esa imagen divina? Así como Enoc y aquellos que lo veían, aquellos impíos del mundo, en su momento lo contemplaban. Así como contemplaron a Cristo, ¿verdad? Así como contemplaron a Moisés cuando bajó del monte con las tablas de la ley. El Señor hoy nos invita a nosotros a que podamos reflejar esa luz y santa, divina, que reflejemos esa santa voluntad del Señor. Quiero invitarte a que podamos ver una cita más de testimonio para la iglesia en el tomo 8, página 329. Y dice claramente que la experiencia de no representa lo que debería ser nuestra experiencia. ¿Qué experiencia estamos nosotros mostrando hoy día? ¿Qué experiencia, qué relación tenemos nosotros? Quizás, como sucede muchas veces, estamos más relacionados con los mundanos, con los que nos rodean. Muchas veces tenemos más estrecha relación con aquel amigo de la infancia y que nunca le predicamos y que todavía ni siquiera nos hemos ganado para Cristo. Muchas veces tenemos más esta relación, quizás más con un hijo o con un padre, más que con Dios. Y el único que nos garantiza, hermano, una vida eterna, si le conocemos, si vivimos en esa estrecha relación, es solamente con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos experimentar ese conocimiento, vivir ese conocimiento. Cabe mencionar, por ejemplo, lo que la sierva del Señor resalta. Dice la sierva del Señor: el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra. Este debe de ser nuestro carácter. Este debe de ser el carácter piadoso, hermanos, que debemos de presentar. Y tú y yo somos llamados a eso. Y dice la sierva del Señor: pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor. Oigan bien, notemos esto. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Esa será la estatura en la cual tú y yo debemos de llegar a crecer, hermanos. Que nuestra vida espiritual refleje la imagen de Cristo. Que el Señor nos dé esa fuerza, hermano, porque en tiempos tan difíciles, con tantas cosas que nos rodean, es ahora donde el Señor nos tiende sus manos y nos dice:
Entrégate por completo. Es en estos tiempos donde el Señor nos manda a ser santos como Él es santo. Es en estos tiempos donde el Señor nos invita a reflejar la imagen de Cristo. Y me gustaría mencionar lo que dice acá. Dice la sierva del Señor, tal como lo hizo Enoc, anunciará al mundo la segunda venida del Señor. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Esto es hermoso. Si nosotros llegamos a ese crecimiento, a esa estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, entonces vamos a ver, hermanos, que el Señor en el momento más difícil del mundo, el Señor nos librará, hermano. Es nuestro salvoconducto para entrar en el reino de los cielos. Es el único y necesitamos aprovecharlo. Quiero invitarte en el día de hoy a que compartamos estos mensajes, a que podamos practicarlo, a hacer nuestras anotaciones y que podamos ponernos en oración y decirle al Señor, hoy quiero ser como tú. Que cada mañana podamos hacer esto. Y resaltando lo que dice la sierva del Señor acá, notemos. Dice que durante 300 años Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Por 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó. Dios se lo llevó consigo, hermano. ¿Y por qué fue? Porque día tras día, claramente, como leemos acá arriba, Enoc buscó esa intimidad con el Señor. El tiempo, hermanos, de rogar al Dios eterno, de que nos involucremos en la voluntad del Señor es hoy. El tiempo, hermano, donde debemos de entregar todo nuestro ser y decirle, Señor, hoy quiero conocerte más. Es hoy. Necesitamos hacer esto. Me gustaría, antes de terminar, resaltar algo interesante. Miren lo que nos dice la sierva del Señor. Notemos. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se les abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo prosiguiendo en la tierra, dice, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. Esto fue la vida de Noé. Pero notemos lo siguiente que dice la palabra de Dios con relación a esto. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso es agradar al Dios eterno, donde el Señor te libra aún de la muerte. Qué hermoso, hermano, que podamos sentirnos y caminar así como anduvo Enoc en esta vida. Vivir la vida que tenemos que vivir allá, vivirla acá, hermano. Testimonio para la iglesia, tomo 5. Notemos lo que dice la sierva del Señor. Dice, a tal comunión Dios nos invita hoy. Escuchen esto. A tal comunión
Dios nos invita hoy un carácter santificado como el de Enoc será el que debiera tener los que serán traspuestos de entre los hombres cuando el Señor venga por segunda vez. La gran necesidad, notemos esto, la gran necesidad de hoy es la de hombres que sean bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la gran necesidad. Hombres que anden como Dios, como anduvo Enoc. Esa es la gran necesidad. Ese debe ser nuestro gran anhelo, no un carro, no una casa. O quizás todo el dinero que muchos quieren tener. No es nuestra necesidad. Estos son cosas temporales que perecen en este mundo, donde la polilla y el orín pues corrompen. Esto no nos ayuda a crecer para la eternidad. Esto no nos ayuda a entrar por las puertas así como entró Enoc. Nuestra mayor necesidad en estos tiempos es que recibamos ese bautismo del Espíritu Santo. Esa es nuestra mayor necesidad. Y quiero invitarte, hermano, a que meditemos en estas palabras, a que la tomemos para nosotros y roguemos al Señor Dios Todopoderoso para que nos dé su Espíritu Santo, para que nos dé esa fuerza que nos hace falta, hermanos, aquella fuerza que nos ayuda a abandonar todas estas cosas que no nos dejan avanzar ante el Señor. Que el Señor nos ayude a crecer día tras día espiritualmente. Miren, esta cita es interesante también. Dice claramente, testimonio para la iglesia, si alguna vez un pueblo tuvo necesidad de andar delante de Dios como lo hizo Enoc, el pueblo adventista del séptimo día la tiene cuando ahora. Es ahora, hermanos. Es hoy donde el Señor nos hace este gran llamado. Es hoy donde el Señor quiere que meditemos nuestros caminos, nuestra senda, dónde estamos mirando, a dónde vamos. Es hoy donde el Señor nos invita a que miremos si nuestros pasos están yendo a la voluntad del Señor o si nuestros pasos están siguiendo el mundo. Es hoy, mi hermano, donde el Señor te invita a hacer el cambio de tu vida. Es hoy donde el Señor me invita a hacer el cambio de mi vida. Es hoy donde debemos rendir ante Dios las cuentas, hermanos. Es hoy. Hermanos, es un hermoso tema el que hemos tocado en esta noche. Pero es más hermoso si tú y yo comenzamos a practicarlo. Es más hermoso todavía aún si tú y yo, aparte de practicarlo y vivirlo, comenzamos, hermanos, a enseñarles a otros. Es más hermoso cuando nosotros veamos todavía aquellas mansiones celestiales que el Señor tiene para nosotros. Meditemos como Enoc, pero vivamos como los que han de vivir en el cielo. Meditemos así como Enoc pensaba. Meditemos así como Enoc meditaba en el Señor día tras día. En todo lo que emprendía en su vida, allí estaba Dios. En todo, hermano. ¿Dónde estamos dejando al Señor, hermanos, en estos tiempos tan difíciles? Quiero invitarte en esta noche a lo que nos ha enseñado el Señor. Quiero invitarte a que vivamos en esta vida como los que han de vivir en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos ayude a crecer espiritualmente. Me gustaría que hagamos una corta oración. Y allí donde tú estás, mi querido hermano, no importa lo que estés haciendo, no importa si has fallado muchas veces al Señor. La palabra del Señor dice que tenemos un abogado en el cielo.
No importa cuántas veces has caído, lo que importa es que hay alguien que está extendiendo la mano ante ti. Y es la mano del Señor Jesucristo. Es la mano de su Santo Espíritu quien hoy quiere tocar tu vida. Quiero invitarte que cierres tus ojos y oremos. Amantísimo Señor y Dios y Padre eterno, a ti que moras en las alturas y que con amor has dado a tu único Hijo por nuestra condición, Señor, por nuestros pecados. Gracias por este hermoso mensaje, Señor. Pero confiamos, Señor, de que este mensaje no retornará vacío, sino que producirá en cada uno de nosotros. Y cada uno va a producir, Señor, esas obras de justicia que son de agrado a ti. Bendice cada persona que han de recibir, Señor, tu palabra en este día. Bendice cada persona que han de compartirlo. Y bendícenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que muchas gracias y no te pierdas el siguiente video que tenemos, especialmente porque vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor y la sierva del Señor acerca de esto. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.